Bueno, este último taller hablaba del capital humano, tan importante en todos los países. Dado que no tenemos apenas tiempo, yo lo único que voy a hacer es una pequeña presentación. No expondré mi pequeña ponencia, la colgaré en la página web y les cederé la palabra tanto al doctor Choi como al doctor Mauro Mediavilla. Doctor Mauro Mediavilla, que trabaja en la Universidad de Barcelona, es economista y trabaja también para la UNESCO. Y el doctor Álvaro Choi, que también trabaja en la Universidad de Barcelona y también es economista. Yo simplemente les quería comentar brevemente en relación al tema que es el capital humano, ¿no? Desde un punto de vista, bueno, quizás por deformación profesional como psicóloga, ¿no? Podemos hablar de capital, sí, pero a mí no es lo que más me interesa, sino me interesa la parte de humanidad, me interesa la parte de idoneidad, me interesa la parte de gestión, me interesa también la parte de competencia, de capacidad y disposición. Todos estos aspectos que acabo de comentar son aptitudes y actitudes que se crean, que se forman y que hacen que ante una desgracia, ante una situación de crisis, ante el progreso de un país, en función del capital humano que tiene el país donde ocurren esas tragedias, se puede salir mejor o peor. Si hablamos de capital humano en Estados Unidos, será muy diferente si hablamos al que hablamos en España, o al que hablamos en Japón, o al que hablamos de Noruega, o en Haití. Por lo tanto, creo que uno de los mayores problemas con los que cuenta Haití es precisamente esa falta de capital humano. Es donde pienso que se tiene que hacer una gran incidencia. Es verdad que ha habido muchas muertes, 300.000, y entre ellos ha habido grandes profesionales que han muerto, pero de todas maneras se ha de gestar, se ha de formar, se ha de crear capital humano. Y eso se hace desde pequeños, creciendo, la diáspora que está fuera y los que no formamos parte de la diáspora, pero que también nos implicamos con el país. Nosotros, desde el GRAP, ONG pequeña, totalmente transparente, creo, digo creo porque yo me comprometo a ello como tal, a lo mejor hay otras grandes ONGs que no lo son, o sí, no lo sé, cada uno tendrá que rendir cuentas y atender a su conciencia. Creo que trabajamos bien, que nos implicamos y que tenemos un gran esfuerzo. El GRAP está implicado, sobre todo en Haití, en formar y en alentar ese capital humano, y lo hace desde 4 grandes ejes que creemos que son fundamentales. Uno es la formación, el otro es la sanidad, en crear no grandes hospitales, sino en crear en determinados municipios centros de atención primaria que aquí en Barcelona, en Cataluña, funcionan muy bien y creo que es un modelo muy extrapolable al país de Haití. El otro sería el medio ambiente, es decir, ven ustedes por aquí que hay pósters de reforestación. Haití sufre un gran problema con la tala de árboles. Si hacen vistas aéreas, por desgracia, entre República Dominicana y Haití, vemos que en Dominicana hay grandes árboles y en Haití no los hay, pero estamos en ello para intentar que así sea con el paso del tiempo, concienciar y generar empleo. Y el último es una red intermunicipal que se ha creado, que recibe la primera el nombre de, homenajeando al doctor Alfonso Arcelín, entre Haití y Cataluña. De esta manera se trabaja a nivel de municipios, reforzando el municipio local, y todos estos proyectos, formación, sanidad, reforestación, son encajados dentro de esta red. Creemos que es fundamental trabajar y llegar al ciudadano y a los municipios. Bueno, simplemente es esto, una pequeña exposición. Si quieren conocer el resto, yo la colgaré en la página web, y les paso la palabra al doctor Mauro. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación. La verdad que yo tenía preparado una presentación, pero dado lo que he estado escuchando durante el transcurso de toda la jornada, desde que hemos llegado esta tarde, yo creo que intentaré hacer, más que la presentación formal que era la que tenía preparada, una serie de reflexiones en relación a la importancia de la educación en un país. Lo que yo os traía preparado era un trabajo que realizamos con el doctor Jorge Calero sobre movilidad educativa en Latinoamérica, en 6 países de América Latina. Pero bueno, yo en principio
Intentaré pasar... ¿Ahí se ve bien? Ah, no. A ver, un momento. Sí, hoy. Vale. A ver aquí. Ahora. Vale. ¿Por qué hablar de movilidad educativa? He pensado plantear este tema porque detrás de movilidad educativa hay movilidad social. Y lo que yo creo que hace falta en países en vías de desarrollo, como se planteó anteriormente, es una gran movilidad social. Movilidad social entendida como a partir del paso de generaciones, que los hijos puedan acceder a una mejor calidad de vida que sus padres. Yo creo que esa es la idea de movilidad y en nuestro caso, por nuestra formación, trabajamos con movilidad educativa, que estrictamente significa que nuestros hijos puedan tener un nivel educativo superior. Y yo creo que aquí está la base de la riqueza de un país, o sea, en la educación. Detrás de educación hay democracia, detrás de educación hay sociedad civil, hay trabajo en conjunto, hay cooperación. Por lo tanto, yo creo que, bueno, no creo yo, la educación es la base y por lo tanto la clave de nuestro trabajo y de nuestra idea fue trabajar en intentar determinar el grado de movilidad que existían en algunos países, ¿no? Es importante comentar los resultados brevemente. Básicamente que nosotros encontramos una clara relación positiva entre la educación de los padres, la educación de los progenitores y el nivel educativo logrado por sus hijos, lo que es lógico, ¿sí? Ahora, actualmente siempre cuando hablamos de educación se habla de PISA, estos test que se realizan a los jóvenes de 15 años, y lo que en todos los estudios salen es la importancia de los padres. La importancia de los padres en la educación primaria, ¿sí? La educación en valor, la educación día a día. Por lo tanto, es importante, y no hay ninguna duda, en la importancia de la educación de los padres en relación a la educación que puedan llegar a tener sus hijos. Lo que ocurre que cuando hablamos de países en dificultades, claro, tenemos padres que ya no están bien educados. Entonces, lo que se plantean es bueno, a ver, ¿dónde está el Estado? Intentar que el Estado ejerza, en cierta manera, como una medida de tutoría sobre estos niños, para que estos niños puedan acceder a un nivel educativo superior que a priori no lo podrían obtener, debido a que su entorno social no lo permite. Y aquí lo que haré será rápidamente simplemente agregar un concepto que yo creo que puede valer la pena discutir aquí, y es el concepto de educabilidad, ¿sí? Si lo veis aquí al final. Y es un concepto desarrollado por Tedesco y López en el 2002, y yo creo que vale la pena, y sobre todo en casos como el haitiano, un caso donde ha sufrido por esta catástrofe, pero yo creo que el país ya no se encontraba en buen estado previo al terremoto, ¿sí? Por lo tanto, la idea de educabilidad es ese entorno necesario que todo alumno, todo individuo necesita para poder aprender. Y como ejemplo, por ejemplo, un alumno arriba llega a la escuela y tiene hambre. Un alumno con hambre no le podemos pedir que pueda aprender, que pueda estudiar, ¿sí? Por lo tanto, estas condiciones mínimas de educabilidad es lo que un Estado debería asegurar para todos sus habitantes, ¿sí? Un mínimo de las condiciones básicas de alimentación, de vestuario, condiciones básicas de aprendizaje en su hogar. Y en este sentido, a ver si directamente pasaré a la última diapositiva, con los puntos que yo había planteado como reflexión final. Yo prefiero dejar tiempo para el debate y en este sentido comentar que la importancia de las variables del entorno individual, del entorno del hogar y del entorno general que se encuentra, digamos, alrededor del individuo, alrededor del alumno y que lo limita, ¿sí?
Y cuando hablamos de movilidad educativa, en realidad yo creo que hay que tener en cuenta y de movilidad social, es que siempre hablamos de las clases desfavorecidas. Las clases acomodadas o la burguesía no necesita de movilidad social, porque ya está donde tiene que estar, o donde todos deberíamos estar, en todo caso, ¿sí? Entonces, cuando yo creo que este tipo de debate puede servir desde el punto de vista de, bueno, de ver en qué nivel el Estado, mediante la política educativa que tenga a su alcance, lo que se ha planteado anteriormente, la función de la ONG en el caso de la educación, en qué tipo de políticas se pueden activar para intentar que estas personas, con un entorno muy desfavorable, aún así puedan acceder a un mínimo de educación, teniendo en cuenta que nos movemos en un entorno muy competitivo, globalizado, donde cada vez se nos requiere más estudiar más, tener más competencias en general para poder ser competitivos y acceder al mercado de trabajo con un mínimo de posibilidades, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, yo prefiero ahora dejar el paso al doctor Choi y estoy abierto a las preguntas. Gracias.